Hola, muy buenos días tengan ustedes. Todavía son días. Soy Guillermo de la Torre, director de escuela secundaria, y he sido invitado a Recrea para moderar este interesante tema que tiene que ver con la innovación educativa. Me es muy grato presentar a ustedes a nuestros panelistas. Elia Marum Espinosa, investigadora de la Universidad de Guadalajara y que le gusta bailar y la música. Y a Manuel Moreno Castañeda, quien lo ven flaco, pero es muy tragón. Gracias, Elia, gracias, Manuel, por estar con nosotros. Perdón, como que estoy hiperventilando un poquito por los nervios. La cuestión es que estamos aquí para reflexionar sobre las oportunidades que nos representa la pandemia para innovar la educación, hacerla integral con sentido humano y adaptarnos a las nuevas circunstancias, buscar nuevas metodologías. No hablo ya de tecnología, sino de metodología, para que podamos construir esa educación que el futuro de la humanidad y de México requiere. No quiero abundar, porque creo que son ampliamente conocidos, pero Elia Marum es una investigadora connotada y Manuel Moreno es el primer rector de la Universidad de Guadalajara virtual. Él la construyó hace ya varios años, cuando todavía no habíamos hablado de educación a distancia en el sistema educativo. Bienvenidos, Elia. Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, pues te toca abrir fuego. Adelante, por favor. Bueno, pues replico los buenos días a todos los participantes y doy las gracias a los organizadores de Recrea Academy por la invitación. Realmente para mí es un placer participar en un diálogo sobre temas educativos. Siempre ha sido mi pasión la educación y es muy grato estar con ustedes. Sí, yo quisiera empezar por plantear así como los principios desde los que estoy viendo esto. Por ejemplo, el concepto de innovación educativa, y me parece muy importante precisarlo desde mi punto de vista, porque es un concepto que se usa tanto, a veces se manosea tanto que a cualquier cosa le llamamos innovación. Y desde mi punto de vista, yo veo la educación toda, no solo la escolar. Acordémonos que en las escuelas apenas está como una cuarta parte de la población mundial. Todos los demás ya estuvieron en un momento de su vida y algunos nunca han estado. O sea, como no perder de vista que la educación es mucho más que las escuelas y que es un proceso relacional. O sea, que es un proceso de relaciones la que construye, transmite y recrea la cultura. ¿Sí? Yo creo que eso se hace muy importante porque cuando hablo de innovación educativa, yo estoy hablando de un cambio de las relaciones educativas convencionales en busca de nuevas relaciones que trasciendan en mejores condiciones de vida para la gente. Para mí eso sería una innovación entendida también como una especie de pedagogía regenerativa. O sea, que las relaciones educativas existentes se regeneren, se recreen, se sanen o se construyan nuevas relaciones educativas. Eso sería como un enfoque desde el que vería esto. Ahora, en este sentido, de ver la educación así como una búsqueda de mejores relaciones de vida, yo recuerdo una cita muy usada por muchos autores que dicen que cuando un educador profesional debiera ver la educación
en el sentido de mejorar la vida de los demás. Y cuando deje este mundo o esta profesión, haya dejado un mundo, una comunidad y unas personas mejor de como las encontró, ¿sí? Es como un gran criterio para valorar la educación. Y quisiera plantear una cita que me gusta mucho del último libro, este libro de la UNESCO, que en inglés la hablan como de repensar la educación, la traducción en español la pusieron como replantear, pero yo juntaría los dos términos. Y en la introducción de este libro nos dice, lo voy a leer textual porque se me hace muy importante, dice: no existe una fuerza más transformadora que la educación para promover los derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y lograr la sostenibilidad, construir un futuro mejor para todos, basados en la igualdad de derechos y la justicia social, el respeto de la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida. O sea, es un paquetote el que debe de enfrentar la educación para tener ese sentido trascendente hacia mejores condiciones de vida y de mejores condiciones de vida y convivencia. Ahora, para esto yo planteo primero el repensar la educación. O sea, generalmente pudiera pensarse que para transformar la educación hay que esperar buenas condiciones para que se dé, pero paradójicamente los grandes cambios educativos se han dado en las situaciones adversas. O sea, es el problema el que detona las soluciones educativas innovadoras. Y lo estamos viendo ahorita con la pandemia. O sea, cómo está motivando una transformación. O sea, como que algo que siempre ha sido necesario, la pandemia nos lo recordó. O sea, esa complejidad de la vida, con sus incertidumbres, su carácter cambiante, su diversidad, su multidimensionalidad, que ya estaba, pero la pandemia nos dijo, ojo, recuerden cómo es la vida, ¿sí? Y desde ese punto de vista, yo hablaría como de repensar la educación. Y este repensar, yo lo he visto desde varias dimensiones, precisamente por esa multidimensionalidad de la educación. Por ejemplo, pensar el pensamiento mismo de la educación. Si nosotros históricamente le damos un vistazo a lo que en México se ha pensado sobre la educación, no muchos años, veamos nada más 200 años, ¿sí? Con la herencia, con el pensamiento educativo colonial, que la parte colonizadora no la hemos quitado mucho, pero luego viene el pensamiento de las escuelas lancasterianas, el pensamiento liberal de José María Luis Mora, de Gómez Farías, ¿sí? De Fernández de Elizardi, que es así como el despertar de la independencia, con el Periquillo Sarmiento, donde nos dice cómo se educaba en esos tiempos a los niños. Y luego, con las reformas, y a mediados del siglo XIX, llega el pensamiento positivista, llegan las ideas de Augusto Comte, aquí las traduce Barreda con la Escuela Nacional Preparatoria, y con el pensamiento positivista se fundan las normales en el Porfiriato, de las cuales todavía tenemos normales fundadas en esa época, casi todas las normales centenarias, y nos llegan pensamientos del extranjero como de Crowley, nos llega Froebel, y aquí a México personalmente llega Locher, llega Rebsamen, y luego surge el pensamiento mexicano con Justo Sierra, con Torres Quintero, con Carlos Acarrillo. Aquí en Jalisco yo rescataría mucho el pensamiento de Abel Ayala, ¿sí? El pensamiento de Salvador M. Lima, incluso más reciente, don Ramón García Ruiz. O sea, como que habría que repensar cómo se ha pensado la educación históricamente. Y este pensar históricamente, yo lo veo así como en varias dimensiones. Por ejemplo, las políticas educativas que se han seguido. A ver, hay que pensar, todavía tenemos las políticas educativas de hace 100 años que se fundó la SEP. No es tiempo de repensar cómo está estructurada la SEP, que sería, por ejemplo, todos estos planteamientos, las bases científicas de la educación, los principios filosóficos, los modelos académicos que se han probado en este siglo. Yo a veces veo, por ejemplo, métodos de proyectos. Llega aquí a México con Kilpatrick en los años 40. Llevamos como 80 años y todavía es novedoso. Las ideas de María Montessori llegan en 1914
a Jalisco y todavía parecen novedosos. A mí esa es una de las cosas que se me hace de pensar, ¿por qué las ideas educativas surgen tantas pero tardan tanto tiempo en incorporarse a las prácticas cotidianas? Y esto me llega a otro nivel que hay que repensar, la estructura organizacional y la gestión organizacional de las instituciones. Todavía nuestro sistema de educación básica en mucho tiene el modelo del porfiriato. Algo cambió con la revolución, pero los edificios escolares, el mobiliario, como que tarda tiempo en adecuarse a las ideas. Hay como un desfase entre el pensamiento educativo, las organizaciones que creamos para llevar a cabo ese pensamiento educativo, y otro nivel sería el de las prácticas educativas cotidianas. O sea, ya cuando en el trabajo concreto, en las aulas o fuera de las aulas, pero en las prácticas educativas concretas, ya habría que ver qué pasó con ese pensamiento educativo. Bueno, la idea es como repensar todo esto desde las relaciones educativas. Y esas relaciones educativas yo las ubico en los siguientes. En primer lugar, la relación con uno mismo. O sea, cada educador, cómo se relaciona con su modo de ser, con su modo de sentir y pensar. A ver si no es tan fragmentado su sentir y su pensar, si siente una cosa, piensa otra, conoce otra y vive otra. O sea, como reconectarse todos esos sentires, emociones en el interior del docente, ¿no? Pero luego la relación con los demás, la relación con los estudiantes. Ahora que se habla de comunidades de aprendizaje, a veces pareciera que nomás le cambian de membrete a un grupo escolar. Hay que tener bien diferente. Un grupo escolar puede estar siempre viendo hacia el frente, nada más recibiendo lo que el maestro les dice, pero no hay interacción. Lo que hace una comunidad en estas relaciones educativas son las interacciones. O sea, la comunidad no son los sujetos. La comunidad son las relaciones y el ambiente que se da de interacción y de producción colectiva de conocimientos, la identidad de la comunidad, ese metalenguaje que nos habla Morán, o sea, de que a partir de diferentes disciplinas o saberes se llega a un lenguaje común en esa comunidad. O sea, ese es el tipo de relaciones que hay que reconstruir también a nivel de las prácticas educativas cotidianas. Y otra, conexión con la vida misma. O sea, a veces cuando hablamos de educación para la vida, pareciera como que la escuela es una cosa que hay que preparar para la vida que viene después. Por eso a mí me gusta mucho eso que le agregaron a lo de Recrea cuando hablan de educación para y en la vida. Ya Pestalozzi nos lo decía hace 200 años. Es la vida la que nos educa. Hay que educarnos en la vida misma. Entonces, esa conexión entre escuela y vida es otra de esas relaciones importantes. Y dejo al último, porque para mí debe estar al último, las tecnologías. O sea, las tecnologías no deben pensarse hasta que no tenemos claro qué relaciones educativas se van a establecer, qué procesos educativos se van a vivir, cuáles son las condiciones de vida de la gente, cuáles son su acceso y su disponibilidad de tecnologías, y desde ahí construir y no partir al contrario de una plataforma educativa institucional, de una plataforma tecnológica y a ver quién le puede entrar. Yo creo que también habría que repensar las tecnologías como una respuesta a una necesidad educativa. Entonces Manuel, sí, como que esta reconstrucción de las relaciones, repito, con uno mismo, entre personas, con el conocimiento, entre las instituciones, o sea, también al interior de la institución, pero con las demás instituciones, y con las mediaciones pedagógicas. Ahora, yo terminaría esta presentación con el mismo texto que les decía de la UNESCO, porque como para pensar, a ver, nuestro sistema educativo, nuestras organizaciones académicas, nuestro actuar cotidiano, ¿hacia dónde iría? Hacia eso que nos plantea la UNESCO cuando habla de repensar y replantear la educación. Dicen en la UNESCO, habrá que educarnos para un desarrollo sostenible, reafirmar una misión humanista, reformular las políticas educativas para vivir un mundo complejo, o sea, ese mundo diverso, cambiante, incierto, y hacer de la educación un bien común. Bueno, yo con eso terminaré. Gracias, Manuel. Gracias. El tiempo nos marca
las intervenciones. Muy interesante lo que acaba de expresar nuestro amigo. Y le pediría a Elia Marón que nos dé su punto de vista. Por favor, Elia. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días, casi tardes a todas y todos. Muchas gracias a la Secretaría de Educación Jalisco por invitarme a compartir un poco de las ideas que hemos venido desarrollando. Y bueno, quisiera decirles que me siento muy feliz de estar en medio de docentes, la única profesión que forma a todas las demás profesiones. Soy docente de corazón, aunque economista de profesión, nadie es perfecto. Espero que pronto haya bautizo para el pecado original de no ser normalista de inicio. Pero bueno, quisiera yo retomar un poco donde se quedó Manuel. Creo que estamos haciendo el 1-2. Les comparto que con Manuel hemos tenido una coincidencia en trayectos muy largos de la vida y en proyectos muy importantes, como precisamente pensar ya en los 90 en que el magisterio no requería solamente capacitación y centros de capacitación, sino que requería verdaderos institutos superiores para investigación y docencia, donde pudieran construir todo su bagaje, toda su plataforma para entender, investigar su práctica docente y para poder gestionar las escuelas y las instituciones desde esta perspectiva. Bueno, yo quiero empezar, me pidieron que hablara de innovación educativa. Creo que el título del programa, pero también el título de este evento, de este congreso, Recrea, nos da la clara idea de recrear, es decir, volver a crear. Mucha gente está pensando que con la vacuna vamos a terminar con el problema de la pandemia y vamos a volver a las aulas, a la presencialidad. Y para bien o para mal, la solución no está en volver a la situación de antes de la pandemia. Si hacemos esto, no habremos aprendido nada y habremos desperdiciado un aprendizaje doloroso, costoso, y volveríamos a la misma situación de antes. Decía un poeta árabe: quien ve las estrellas, quien las contempla, nunca más vuelve a ser el mismo. Y espero que esto nos pase después de la pandemia. La innovación educativa tiene que ver con esto, con recrear las prácticas docentes que no se centran solo en quien es docente. Se centra en pensar desde una manera diferente, y el lenguaje crea realidades. Si seguimos hablando de los padres de familia, seguiremos pensando en el patriarcado, donde el hombre es el que lleva a la familia y es la autoridad en la familia. Pero la realidad nos demuestra otra cosa. 1 de cada 3 hogares en México solo tiene a una mujer como jefe de familia. Entonces no podemos seguir hablando de las sociedades de padres de familia, como no podemos seguir hablando del maestro, el profesor, porque la gran mayoría, al menos en la educación básica, somos mujeres, somos las maestras, las profesoras. Un lenguaje que invisibiliza a más de la mitad de la población no puede construir una nueva realidad, no puede construir una realidad diferente a la que teníamos. Y bueno, por fortuna, aunque las leyes a veces no se cumplen, desde el 2006 contamos con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ley general válida en toda la República, que indica en su artículo 12 y 42 que el Estado y todas sus organizaciones, las escuelas somos organizaciones del Estado, deben utilizar un lenguaje no sexista y deben desarrollar sus políticas públicas, sus políticas institucionales y sus presupuestos con un enfoque de género, mandato de ley. Por lo tanto, pues una primera innovación educativa es repensar el lenguaje. Repito, el lenguaje construye realidades y no es lo mismo construir una realidad desde una perspectiva masculina patriarcal que desde una perspectiva de la igualdad, reconociéndonos como iguales. Decía
Rosa Luxemburgo, ¿verdad? Humanamente diferentes, socialmente iguales e inmensamente felices. Esta es la realidad, pues, a la que primero debemos de arribar. La innovación educativa, entonces, no consiste solo en lo novedoso, en lo nuevo. Como Manuel lo señaló, muchas de las innovaciones educativas tienen 200 años. De lo que se trata es de dar nuevas respuestas a situaciones que han prevalecido o que se presentan como nuevas. La pandemia es lo que en términos de la gestión se llama un cisne negro, un evento catastrófico que se presenta de repente, para el cual obviamente no estábamos preparados ni nadie está preparado. Esta pandemia nos ha permitido incursionar en lo que algunos panelistas del panel anterior dijeron, en transformaciones, en innovaciones tecnológicas que de otra manera nos hubieran llevado más de 10 años en que se generalizaran en todos los sistemas. Pero lo que hemos visto es que se ha tecnologizado la obsolescencia. ¿Por qué digo esto? Porque el modelo áulico centrado en quien es docente, el modelo de fábrica escolar, donde todos los estudiantes entran a una hora, se van a su salón, hacen actividades planeadas previamente, muy conductistamente, tiene un timbre para que salgan a recreo, otro timbre para que entren, como una fábrica, como una producción fabril en línea, ya no da para las necesidades actuales y mucho menos para las actividades futuras que exige la población mexicana. No solo por el embate de la llamada Revolución 4.0, la revolución tecnológica, que está robotizando, automatizando, poniendo la inteligencia artificial, todas las cadenas de datos, la minería de datos, los blockchain, sino, que eso es importante sin duda, sino porque en México la pandemia ha profundizado las grandes desigualdades y las grandes diferencias estructurales. Nosotros no podemos pensar solo en tecnología digital, no podemos pensar solo en robots, en inteligencia artificial, tenemos que pensarlo sin duda, pero tenemos que pensar en 70 millones de pobres que hay en este país, y más grave aún, más de 30 millones de indigentes, de personas que técnicamente se les denomina elegantemente en pobreza alimentaria, patrimonial y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 30 millones de mexicanos no tienen las condiciones de nutrición para que el cerebro de sus niños se desarrolle. Estos mexicanos tienen ya perdida mucha de su capacidad y de su posibilidad de educación. ¿Qué podemos hacer con ellos? O la escuela solo está para quienes son capaces. Ya se habló aquí de la discapacidad. La discapacidad no es más que barreras sociales que le ponemos a quienes no cumplen con ciertos estándares. Pero la sociedad no está para ser estandarizada. Este absurdo al que hemos llegado de querer valorar la calidad educativa con modelos de aseguramiento de la calidad, propios para las fábricas, muy buenos para las ensambladoras de aviones, de autos, las fábricas de armamento, pero no para los seres humanos. Los seres humanos somos individuos, personas cada una diferente, con no solo historias de vida y posibilidades distintas, sino con aspiraciones, vocaciones y posibilidades diferentes. Pero la escuela nos estandariza. Todas y todos debemos aprender lo mismo al mismo tiempo, hacer el examen de lo mismo en el mismo día, en el mismo horario, etc. A esto se refería Manuel cuando decía, no podemos seguir con este modelo. Si de regreso de la pandemia queremos volver a las aulas y a volver a hacer lo mismo, pues la verdad habremos perdido un año de sufrimiento, un año de dolor y de aprendizaje, porque no habremos aprendido nada. Las aulas ya no son suficientes. Las aulas serán uno de los tantos espacios de aprendizaje, pero ya no el central. Ya el profesor, la profesora que lo sabe todo y que vacía ese conocimiento en los recipientes vacíos de sus alumnos para llenarlos, es un modelo no solo obsoleto, sino además injusto socialmente. Necesitamos entonces entender que la tecnología es un medio de innovación, es una forma de suplir
algunas posibilidades que no nos da la presencialidad, pero que la presencialidad no puede seguirse limitando a un espacio artificial de 4 paredes. Manuel lo señaló con toda claridad. Creo que por algo coincidimos en tantos trayectos. La vida no es lo que pasa en las 4 paredes del aula, y formamos para la vida y en la vida. Entonces, ¿cómo sacar la estandarización del aula y cómo meter la vida a la escuela? Y aquí yo quiero concluir con un asunto fundamental para mí. Cuando sigo oyendo y oyendo y leyendo libros, artículos, paneles, conferencias, etcétera, está el docente, la docente, sus estudiantes, padres y madres de familia, pero yo no veo por ningún lado a directivos y gestores. ¿Dónde están los directores, las directoras, supervisores y demás, que además son los que más ganan, quiero decirles? ¿Dónde están en todas estas cosas que nos dicen, es que la salud mental es importante porque la pandemia y la no presencialidad causa estrés y causa... Ajá. ¿Y cómo, como docente, cómo voy a enfrentar eso? Antes, al menos yo como profesora universitaria, pues tenía a través de las tutorías un cuerpo de apoyo psicológico al que yo derivaba a mis estudiantes o a quien yo podía recurrir. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hace un docente? ¿Dónde está el director, la directora? Juntas. Ven a junta cada semana, ¿verdad? O cada 15 días para ver qué problemas tuviste. Sí, pero el problema lo tuve ya hace una semana, ya toro pasado. Entonces, la innovación educativa debe de empezar por la gestión, no entendida, como más la entienden, como la parte operativa cotidiana, no. Esa es la operatividad. La gestión tiene que ver con las estructuras de organización de la educación, tiene que ver con la forma en que se gobierna, en que se toman las decisiones, tiene que ver con el modelo educativo en el centro para hacerlo operativo a través de un modelo académico que tiene que ver con el currículum, pero no solo planes de estudio, mallas curriculares, perfiles de ingreso, egreso, no. Además de eso, tiene que ver con toda la parte de la cultura organizacional y la cultura política, porque un director, una directora, un supervisor, una supervisora, ahora deben ser asesores pedagógicos del profesorado y no auditores externos que llegan a ver si hiciste o no hiciste el trabajo y te hacen observaciones. Eso ya no funciona, ¿sí? Pero esta nueva funcionalidad, estas nuevas funciones de quienes son directivos y gestores, choca con la cultura de que yo soy directivo para promoverme políticamente, para ver si soy el próximo presidente, diputado, etcétera, etcétera, o diputada, ¿no? De manera, pues, que si no hay una innovación en la gestión, pero sobre todo en la dirección y en gestores, la innovación educativa no va a poder avanzar, ¿sí? El magisterio, quienes somos docentes, y el alumnado, estamos muy acostumbrados a las reformas y a los cambios. Nos han pasado que didáctica crítica, que constructivismo, que competencias, y nosotros nos hemos adaptado y le entramos a todo. Pero los directores, las directoras, los directivos siguen dirigiendo de la misma manera independientemente del modelo didáctico pedagógico de que se trate. Si esto no cambia, volveremos a lo que dije al principio, volveremos a la presencialidad en las mismas circunstancias que antes y habremos hecho una gran involución y un gran retroceso. Sí. Gracias, Celia. Innovación implica cambio, pero con una característica, el cambio debe ser positivo, debe ser proactivo, porque hay veces que hay cambios que pues tienen consecuencias negativas. Para volver, definitivamente se ha dicho ya en muchos lados que no podemos volver a lo que hacíamos antes. ¿Cómo construir la nueva educación, la nueva escuela? ¿Cómo
convertir nuestras escuelas en centros de convivencia, en centros de arte, centros de deporte, donde la información dura se vea a través de otros esquemas. Para esto, le cedo el uso de la palabra nuevamente a Manuel Moreno. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, este es un planteamiento difícil. O sea, yo regreso al concepto de que hay que repensar los sistemas educativos y hay que incluso resignificar muchos conceptos. Por ejemplo, dentro de esas relaciones que se han perdido, esta es una idea de Edgar Morin, ha sido la relación entre los diferentes campos del conocimiento. Se han fragmentado exageradamente. Los diseños curriculares vigentes han fragmentado el conocimiento en pedacitos que distribuyen en cuadritos y en horarios, en profesores. O sea, de alguna manera puedo decir que han hecho pedazos del conocimiento. Algo en relación con lo que tú preguntas, hay que volver a volver a unir muchas áreas del ser humano. Por ejemplo, y en alguna de las ponencias anteriores lo presentaron de manera muy interesante. ¿Por qué no reunir la música con las matemáticas? O sea, de alguna manera, la música es una manera bella de expresarse matemáticamente. O sea, ¿por qué no ver lo estético en los estudios de la naturaleza, en los fractales que se reproducen en cada fenómeno natural que observamos? O sea, volver a unir la ciencia con el arte, unas disciplinas con otras. O sea, yo creo que es parte de ese recrear. Otra cosa, yo quisiera ver 3 conceptos que quisiera dejar como muy claros. Uno, el de concepto de recrear. Yo el recrear lo veo en 2 acepciones. Una, como ya lo planteó Elia, sí, en el volver a crear. O sea, crear nuevas situaciones educativas, nuevos modelos. Pero también recrear como el recreo, como el goce de las cosas, como el goce de la vida. O sea, la escuela debe ser también un centro que nos prepara, donde se disfruta, porque aprender es un placer. Yo digo que a veces la escuela se obstina en que no sea tan placentero, pero aprender, cuando aprendes, porque va a cambiar tu vida, es algo gozoso. Entonces también hay que tomar el recrea en el sentido de esos ambientes emocionales atractivos, esos ambientes lindos donde se aprende. Otros 2 conceptos que los manejó también ahorita él, pero a mí se hace muy importante, es que por una parte, a veces desde la gestión organizacional, hay una tendencia a homogenizar, porque eso facilita que necesariamente este contenido curricular debe ir detrás de y quieren que sea en ese orden. O sea, esa seriación y esa homogenización son herencias de la escuela lancasteriana de hace 200 años. O sea, cuando surge la revolución industrial, que tenía que producirse en serie y todo igual, así se construyeron muchas escuelas y seguimos construyéndolas igual. O sea, esa tendencia a seriar y homogenizar también debe ser revertida si de veras queremos atender las diversidades culturales y las diferencias personales. 2 conceptos más, los digo rápido porque veo que el tiempo nos come, es el concepto de aula. O sea, a veces el aula no solo implica meterse entre las paredes. La aulicidad también implica modos de aprender, modos de enseñar y modos de expresar lo aprendido y modos de evaluar lo aprendido. Y a veces eso, que es la esencia, lo queremos llevar a los entornos digitales. O sea, es como si te cambias de una casa vieja a una casa nueva, pero las relaciones familiares, todo sigue siendo igual. O sea, tu vida no mejora. Cambian las circunstancias, pero no mejora la relación. En ese sentido, hay que entender también ese concepto de aula, que hablamos de aulas virtuales, de aulas digitales, de aulas de futuro, de aulas invertidas, de hiperaulas, pero el concepto de aula, como lo dice Koselleck en su Historia de los Conceptos, a veces el concepto nos obliga a ver solamente las cosas desde lo que el concepto nos dice. Yo creo que eso hay que resignificarlo. Otro es el de la presencia. O sea, la presencialidad no significa necesariamente regresar a las aulas. Por ejemplo, si alguien está estudiando agronomía, también es presencia estar en el campo, estar en la granja, estar ahí con las vacas, con los cerdos, con las gallinas, entre la milpa. Eso también es presencia. O sea, no confundir presencialidad
con la presencia áurica. La presencia áurica es una de las presencias. Incluso hay una presencia en la virtualidad, porque ahí está tu modo de ser, tu modo de comunicarte, ahí está tu lenguaje. Esa también es presencialidad, pues, y no separar la virtualidad de la realidad, porque la virtualidad es parte de nuestra realidad. Yo les recomiendo que relean a Platón en su anécdota de la caverna y a Saramago en su novela de la caverna, para que vean que no necesariamente la virtualidad está cimentada en aparatos tecnológicos. Bueno, muchas gracias y espero el diálogo. Bien, gracias. Ahora se me adelantó. Elia, por favor. Bueno, yo quiero hacer énfasis en que no se trata de copiar modelos. O sea, es cierto, Finlandia tiene un modelo maravilloso, etcétera, pero México no es Finlandia. Nuestros estudiantes tampoco son Finlandia. El problema que tenemos aquí es que hemos cometido el primer error que se comete en la gestión: no conocer a quiénes está dirigido y quiénes la conforman. No conocíamos a nuestros estudiantes, fíjense qué grave. Resulta de que a raíz de la pandemia empezamos a hacer encuestas y a ver en qué condiciones están nuestros estudiantes. Ya habíamos tenido un censo previo, pero un censo con fines políticos, para ver qué escuelas tenían 2 y 3 directores cuando en realidad no existían, o dónde sí había edificios, etcétera. Pero ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿En qué condiciones funcionan? Y yo les voy a hablar de las encuestas que hicimos en la Universidad de Guadalajara, donde ahí, a nivel de educación superior, pues nos dimos cuenta que 27% de nuestros estudiantes no tiene computadora ni tiene internet. Y están en la formación profesional. Imagínense esto a los niveles de educación básica. Pero más allá de eso, estamos en un país depredado, en un país donde se trató de privatizar y subastar todo para negocio de unos cuantos. A esto es a lo que se le llama una crisis civilizatoria, cuando unos cuantos se aprovechan depredando y aplastando a la gran mayoría. Esta crisis civilizatoria en la que estamos nos ha llevado a que no tenemos la infraestructura necesaria para el desarrollo de modelos de primer mundo. Para empezar, tenemos una energía eléctrica devastada, una energía eléctrica insuficiente, ¿sí? Se ríen cuando dicen, pero ¿cómo que se les va la luz? Sí, muy seguido aquí, si sopla el aire, si llueve, si no llueve, te quedas sin luz en un momento, horas y a veces todo un día completo. ¿Cómo le haces para meter la tecnología cuando no tienes la infraestructura necesaria? Cuando sabes que hay escuelas que todavía no tienen energía eléctrica y que hay escuelas a las que hay que llegar todavía por caminos vecinales o a pie. Esta es nuestra realidad. No todo es la ciudad de Guadalajara, no todo es contratar internet y la computadora, no todo es tener el teléfono inteligente. ¿Cuántas familias tienen un teléfono inteligente que lo usa el papá o la mamá para trabajar con él y no lo tiene a disposición para la familia? Entonces tenemos que conocer las circunstancias, quiénes son nuestros estudiantes, ¿sí? De ahí la importancia de las escuelas de tiempo completo. ¿Quiénes son los hijos de estas madres que son 1 de cada 3 hogares que tienen que ir a buscar el sustento, ¿verdad? Porque la ley de paternidad responsable, porque el banco de alimentos todavía no nos los hace en realidad. Y bueno, los hombres embarazan mujeres, se desentienden y ahí arréglatelas como puedas. O se van al norte, ¿verdad? O se van de braceros y la abuela y la madre pues se tienen que quedar a ver cómo, porque ellos ya no mandan más dinero. A veces sí, a veces no. En fin, tenemos que entender nuestra realidad y comprender que no somos Finlandia, que no somos Estados Unidos, Canadá, que no somos Japón, aunque de ellos podríamos tener muchos elementos. Por ejemplo, el hecho de que en Japón los niños limpien las escuelas sería un aprendizaje muy bueno para la vida. Sería un aprendizaje de ir desmitificando que las labores domésticas son femeninas y que si las hace un hombre se feminiza. Yo creo que podríamos empezar a hacer muchas cosas ya desde ahorita. Y sobre todo,
pensar también en que el regreso después de la pandemia, si es que pasa, porque repito, la vacuna no garantiza que la pandemia se haya ido, es una condición necesaria pero no suficiente, ¿cómo volver a la producción de alimentos en la ciudad y en el campo? No tenemos los huertos escolares, es que la escuela no tiene espacio. Perdonen, en botellas de plástico se pueden cultivar ciertas cosas, se pueden generar, o sea, no se necesita tener 1 hectárea, media hectárea para hacer un cultivo en forma, ¿no? Hay muchas maneras de empezar a innovar este regreso a las formas de educar, pero educar para la vida. Creo que los centros de aprendizaje para la vida tendrían que poner más énfasis en todas estas innovaciones, en poner más énfasis en todos los problemas que se tienen. No se habla, parece que es un tabú, que el estar en casa, el tener que ahora sustituir y que el hogar se convierta también en la escuela y en el centro de trabajo, a las niñas y a las mujeres nos pone en una situación de mayor riesgo. El enemigo está en casa. Los violadores, por fortuna muchos de los hombres ya no lo son, los golpeadores, los violentadores, no todos lo son, efectivamente, muchos hombres ya están en la conciencia y son aliados en esta causa por la cultura de la paz, están en casa y ahí es donde están conviviendo ahora las 24 horas, víctimas y victimarios. Un proceso de aprendizaje en esas condiciones de estrés y de violencia, ¿qué puede hacer un docente a distancia? ¿Cómo lo puede resolver? ¿Dónde están los directivos, las directivas, dando el apoyo para poder detectar estos casos, para poder intervenir? Y sobre todo, seguimos pensando en esta mentalidad no solo patriarcal, sino feudal. La escuela es mi feudo, yo soy el dueño y aquí están mis bardas y pongo un foso de cocodrilos y nadie entra. Pedimos más dinero para construir aulas, cuando lo que tenemos es una subutilización. Los fines de semana no se usan las aulas, hay escuelas que no trabajan en las tardes, tenemos canchas deportivas, estadios, centros, salas de juntas que no se usan, pero que no las utilizamos porque seguimos queriendo tener el aula de 4 paredes. Y perdónenme, las aulas, las escuelas y el dinero es del pueblo, aunque me vea muy populista por la expresión. Ningún directivo es dueño de nada. A mí cuando me dicen, Elia, ¿me prestas tu sala de juntas? Pues ¿cómo se las voy a prestar si no es mía? Nomás fíjate si hay horario disponible y úsala. No es mi sala de juntas, yo no la compré con mi dinero. La sala de mi casa es mía, esa sí la compré con mi dinero y el de mi esposo. Pero las oficinas son bienes públicos para usos públicos. Pero es que este es de la sección federal y este es del estatal. Es que esta es de la prepa y de la universidad. ¿Por qué? Podemos usar toda la infraestructura, toda la capacidad, apoyarnos entre todas y todos como docentes a desarrollar proyectos conjuntos de escuelas primarias con secundarias y prepa. Una cosa fundamental que requiere recrear la educación, no solo en Jalisco, sino en México, y que requiere la innovación, es empezar realmente, primero a pensar al sistema educativo como un sistema, quizá en las concepciones más tradicionales de Bertalanffy, ¿verdad? Como un sistema abierto, donde estamos interrelacionados todas y todos. La universidad ha permanecido aislada de la educación básica o con muy pocas conexiones. La educación básica ha permanecido aislada incluso en segmentos. Las primarias tienen poca relación con las secundarias con las prepas con las carreras profesionales y el posgrado. Entonces, ¿cuál sistema educativo? Realmente debemos de empezar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba a relacionarnos de otra manera. Y no es que yo soy profesora nada más de la UDG y nada más doy estas materias y hago esto. Yo puedo participar en proyectos de emprendimiento social que van a resolver las problemáticas de empleo
que se ha devastado con la pandemia y que no se va a recuperar rápidamente, ¿sí? De alimentación, de todo esto que hemos dicho de la pobreza extrema. Ahí está el principal valor de la educación, la solidaridad, la empatía. Pero así como estamos, no vamos a poderlo hacer, porque cada escuela es un feudo, cada escuela es un gueto que no permite la entrada de nadie más, o que si lo permite es muy esporádicamente y muy intermitentemente. Concluyo con esto, el pensamiento de que el sistema educativo es un sistema que el compromiso de la educación va desde el formal, va desde el preescolar hasta el posgrado, pero que no termina ahí, sino que va a toda la educación. Los medios masivos de comunicación han hecho una tarea muy desastrosa en muchos de los casos, promoviendo antivalores, ¿verdad? Promoviendo la artificialidad, la superficialidad, el culto a la personalidad, el culto a la imagen, etcétera, y sobre todo promoviendo la falsa creencia del progreso material. Se cree que la educación es para enriquecerte, se cree que tienes que saber más para explotar a los demás, para hacerte más rico, para tener una casa más grande, más carros, más. Y este pensamiento del progreso material fue el que nos llevó a la pandemia. El mundo, la naturaleza nos ha mandado un grito: no podemos seguir con el progreso material. Tenemos que retomar la economía social y solidaria, tenemos que retomar la solidaridad social, y la educación es la clave para todo ello. Gracias, Celia. Verdades de Alibra. Definitivamente reenfocar, reflexionar y recrear es el gran reto que tendremos por delante. Manuel, no sé si quieras cerrar con algo. ¿Tienes crédito todavía de 5 minutos? ¿A 3 pesos? A 3 pesos, luego nos vemos. Bueno, sí, yo quisiera hacer énfasis y regresar a lo de las tecnologías. O sea, perdón, Manuel, estás desenfocado. Manuel, no te vemos. Una experiencia, podría decir como un experimento obligado, una variante, o sea, un interventor instrumental fueron las tecnologías. De repente las tecnologías ocuparon un lugar en las relaciones educativas que no se tenían, ¿sí? Ahora, en esto yo quisiera insistir en el carácter exponencial de las tecnologías. O sea, las tecnologías en sí no tienen mayor valor sino en la medida que tú las estás usando para darle más fortaleza y hacer mejor lo que ya haces como docente. Hay una frase que yo he dicho, si alguien ya me la escuchó, perdón por repetirla, pero para un mejor uso de las tecnologías y que realmente las tecnologías sean un recurso para la innovación educativa, debes ver qué sentido tiene en tus prácticas educativas en todos los niveles, me refiero desde las políticas, la gestión, hasta las prácticas pedagógicas cotidianas. ¿Qué sentido tiene ahí? ¿Para qué las tecnologías? Y para eso, yo creo que la mejor manera de aprovecharlo es primero desarrollar lo que como persona, como profesional, como docente, eres capaz de hacer sin las tecnologías. O sea, como gestor del conocimiento, como propiciador de comunidades de aprendizaje, ¿sí? Como diseñador de contenido. O sea, ¿qué puedes hacer? Imagínatelo si no tuvieras ningún aparato tecnológico. A final de cuentas, las tecnologías, si tú tienes claro eso y desarrollas humana y personal y profesionalmente todo eso, las tecnologías van a entrar como un recurso exponencial a fortalecer eso. O sea, fortalecer lo que humana, profesional y organizacionalmente seas capaces de hacer. Insisto, y con esto terminaría, no ver las tecnologías solo como un recurso de innovación, sino en qué medida las tecnologías como mediaciones tecnopedagógicas te están ayudando a hacer mejor las cosas en ese afán de que la educación trascienda mejores condiciones de vida y convivencia.
en un mejor vivir. Con esto terminaría mi participación. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Elia. Sí, una conclusión muy breve. Yo creo que tenemos que empezar por transformar las estructuras organizativas y de poder, en transformar las funciones que ya no deban basarse en perfiles de puestos, sobre todo de directivos, directivas, gestores, y recordar lo que coincido con el doctor Kim, de que en educación menos Zoom es más. No se trata, pues, repito, de tecnologizar la obsolescencia y entonces el profesor, la profesora dictando clases, creo que los dictadores no nos han gustado nunca, echando un rollo, diciendo algo, ahora a través del Zoom y a través de algún Meet o algún otro medio. Esto pues no es ninguna innovación y lo que sí se requiere es encontrar nuevas interacciones a través de la virtualidad y no virtualidad, pero sobre todo pensar en los excluidos, en las excluidas, pensar en todos estos estudiantes que tienen contactos intermitentes en todos los niveles, que no han tenido contacto, que no tienen posibilidad de atender el programa estandarizado, en línea, secuenciado que se lleva, y sobre todo, pues pensar que tenemos que construir entre todas y todos un sistema educativo integrado que realmente funcione como sistema. Bien, muchas gracias. La presencia de ustedes en este evento significa el gran interés que tienen en las 3 líneas temáticas que Recrea plantea.